con nosotros en sala. Aprovechar también en comentarles que tenemos nuestro canal de YouTube, Reflexiones Católicas con el Padre Augusto Meloni, y el Facebook del mismo nombre, en el cual ustedes van a poder encontrar los videos de estas reflexiones de todos los jueves, así como pequeños extractos que se denominan pastillas, pastillas de fe, como las que acabamos de ver. Padre Augusto. Buenas noches, hermanos, buenas noches. Karen, vamos a empezar como siempre con una oración. Gracias por su paciencia y pongámonos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, en esta reflexión, en esta charla, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Este jueves 24, se ha propuesto el tema Adviento, tiempo para crecer en la esperanza, en la virtud teologal de la esperanza. Diríamos, un tiempo para purificar las esperanzas, para diferenciar las verdaderas de las falsas esperanzas. De alguna manera, es un tiempo que da inicio al año litúrgico, que concluirá este sábado antes de las primeras vísperas del Adviento, que empezarán ya con esas primeras vísperas, y el domingo celebraremos el primer domingo de Adviento. Y es un tiempo breve, son escasamente 4 domingos los días comprendidos entre esos 4 domingos. Este año, si no me equivoco, Navidad es 25 de diciembre. En consecuencia, el cuarto domingo de Adviento será el domingo anterior al 25 de diciembre, que si no me equivoco será 18 de diciembre. ¿Estoy bien o no? Y entonces el 18 de diciembre será el cuarto domingo de Adviento. Y estamos empezándolo este 27 de noviembre. El Adviento es un tiempo que el mundo no conoce. El mundo no espera la venida del Señor. El mundo espera cualquier otra cosa. El mundo tiene falsas esperanzas. Y entonces la verdadera esperanza es acoger al Señor que viene y que vendrá. El Señor ya vino cuando se encarnó de María Virgen, y eso es lo que celebraremos en Navidad, el día de su nacimiento, luego de su encarnación. Pero el Adviento no es prepararnos
para celebrar la Navidad. El Adviento incluye unos días previos para contemplar el misterio de la primera venida del Señor, pero el Adviento no es estrictamente una preparación para la Navidad. El mundo, les decía, no conoce el Adviento, sin embargo, el mundo, incluso los ateos, se preparan para la Navidad. El mundo comercial, incluso en los países donde no conocen a Jesucristo, celebran la Navidad, pero no celebran lo mismo que nosotros. Celebran la campaña de Navidad, los negocios de Navidad, y es así que en muchos lugares, crecientemente, sobre texto de esta, entre comillas, malentendida tolerancia, lo que se hace es algo que es terrible, que se prohíbe que en Navidad se ponga algún signo que haga referencia a Jesús, a María, a José. Se pueden poner cualquier signo que lleve a esa fiesta que quieren paganizar, y entonces se pueden poner árboles, se pueden poner renos, trineos, la figura entre comillas de Papá Noel, cualquier cosa, pero nada que refiera a Jesucristo. Porque este mundo no quiere a Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que notar que el mundo no espera a Jesucristo. Ni siquiera quiere celebrar su primera venida. Ni siquiera quiere reconocer que Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero. Entonces el mundo no tiene esperanza verdadera y en consecuencia el mundo no conoce el Adviento. Pero dicho sea de paso, nosotros estamos en el mundo sin ser del mundo. Y en consecuencia tenemos también esas influencias de esas esperanzas falsas que de una u otra manera nos contaminan, que tienen que ser purificadas, que tienen que ser reconocidas en sus adulteraciones, y para eso, entre otras cosas, es el tiempo del Adviento, que es un tiempo de esperanza. Pero esperar, repito, no la primera venida del Señor, porque el Señor ya vino hace más de 2000 años, nació de María Virgen en Belén de Judá. Hacemos el memorial, la celebración de su primera venida, porque nosotros pensamos, creemos firmemente que el Señor viene en presente continuo todos los días, luego de su primera venida, de su ascensión a los cielos, donde Él no nos ha dejado solos, y Él viene todos los días a todas las personas, incluidos los ateos, y principalmente nosotros, los que hemos recibido el don de la fe, los que formamos parte de su iglesia, tenemos que aprender a reconocerlo para que podamos anunciar su presencia. Y en consecuencia, sí, nosotros nos preparamos para reconocer a Jesucristo que viene, igual como vino la primera vez, manso y humilde, en lo sencillo, y en consecuencia puede ocurrir, y de hecho nos puede haber ocurrido, si no a todos, yo diría a la gran mayoría de los aquí presentes y a los habitantes peregrinos en este mundo, que no lo hemos podido reconocer muchas veces, pero cada vez lo tenemos que reconocer más cercano,
más presente, porque solo con Jesucristo que viene, yo podré prepararme para un acontecimiento que todavía no ha ocurrido, y es que el Señor vendrá con su gloria y majestad, y donde ahí ya no habrá dificultad para reconocerlo. Cuando vino por primera vez y cuando viene a lo largo de la historia, manso y humilde, no es tan sencillo de reconocerlo muchas veces. Pero cuando vendrá en su segunda venida con la majestad de su gloria, todos, absolutamente todas las criaturas, no tendrán ninguna duda en reconocer su presencia gloriosa. Y entonces, como ese momento no sabemos ni el día ni la hora, y ese momento está, diríamos, oculto, yo tengo que prepararme para ese momento. Y la única manera de prepararme para ese momento es estar con Él. Si yo no estoy con Jesucristo, muy difícil que pueda estar preparado cuando venga con gloria y majestad. Y Él vendrá con gloria y majestad a cada persona humana. Ha venido a lo largo de la historia a cada persona humana, pero en algún momento vendrá también a una generación. ¿Cuál es esa generación? No sabemos. Lo que sabemos es que de todas maneras, si no es a nuestra generación, a cada uno de nosotros vendrá de manera gloriosa un día que tampoco conocemos, y será el día que acabe, el que acabe nuestra peregrinación terrena. Y para eso yo también tengo que estar preparado. Y para eso también la única preparación posible es estar con Él cuando viene en este tiempo, en la humildad y en la mansedumbre, no como juez, sino como Salvador. Y entonces, el Adviento es el primer tiempo fuerte del año litúrgico, que empezaremos, repito, en las primeras vísperas de Adviento, que serán la tarde de este sábado 26 de noviembre, y que celebraremos el primer domingo, el 27 de noviembre, el próximo domingo, y es justamente para prepararnos para esa venida gloriosa del Señor que esperamos. A Él es al que esperamos. Si nosotros no lo esperamos a Él, en realidad tenemos falsas esperanzas. Y entonces, de lo que se trata el Adviento es de tomar conciencia de este tiempo de gracia para que podamos prepararnos mejor y de esa manera crecer en la esperanza de que el Señor venga, viene, y desear que llegue lo más pronto posible. Y justamente esta charla, este tema de este jueves, es para que nosotros tengamos algunas pistas de cómo es que la Iglesia nos ayuda, o mejor, el Espíritu Santo a través de la Iglesia nos ayuda en esa preparación. Pero conviene repetir y advertir que nos podemos confundir si es que nosotros creemos, entre comillas, piadosamente, en una piedad mal entendida, diríamos, como en una sensibilidad mal entendida, que nosotros nos estamos preparando para su primera venida.
No nos podríamos preparar para su primera venida porque su primera venida ya se produjo. Yo les decía en otras ocasiones, y ahora lo voy a repetir, es como si es que para el caso peruano aplica. Nosotros los peruanos no nos estamos preparando para el Mundial de Qatar. El Mundial de Qatar ya se está realizando. Ya esa preparación, esas eliminatorias para el Mundial de Qatar ya terminaron. Nosotros nos prepararemos para el siguiente campeonato mundial en la esfera, diríamos, deportiva del fútbol. Pero que alguien diga, bueno, contratemos un entrenador, formemos un equipo, etcétera, hagamos partidos preparatorios para el Mundial de Qatar o para el Mundial de Rusia, sería pues absurdo, ridículo, no tiene sentido. Nosotros nos preparamos para algo que todavía no ha acontecido. Sin embargo, en la medida en que el Señor viene en presente continuo, es decir, todos los días y a todas las criaturas humanas, y viene de manera análoga como vino en su primera venida, que ya se produjo en Belén de Judá, en Palestina, viene manso y humilde, contemplar cómo fue su primera venida es una parte, diríamos, esencial en la preparación para reconocerlo ahora que viene en presente continuo, estar en comunión con Él y prepararnos para un día que no sabemos cuándo será, en el que vendrá con toda la majestad de su gloria. Y entonces por eso sí tiene sentido que el tiempo de Navidad esté a continuación del tiempo de Adviento. Pero sería un error que nosotros creamos que el Adviento es preparación para la Navidad. Tiene que ver en el sentido de que contemplar cómo fue la primera venida del Señor nos va a ayudar a reconocer ahora que viene en presente continuo y estando en comunión de amor con Él, podremos estar preparados para cuando Él venga glorioso como juez en una fecha que ni de manera personal, ni de manera, diríamos, eclesial, comunitaria, sabemos cuándo ocurrirá. Ok. Entonces, por eso es que el Adviento tiene dos partes. Una primera parte que va a empezar este domingo, el primer domingo de Adviento, y se va a extender hasta el día 16 de diciembre. Inclusive, esa primera parte del Adviento tiene, diríamos, una extensión variable. No todos los años esa primera parte tiene la misma duración, pero en aproximadamente, uno diría, son 3 semanas. No exactamente 3 semanas, aproximadamente 3 semanas. La segunda parte del Adviento siempre empieza el 17 de diciembre. Esa fecha es fija. Igual, cuando termina la segunda parte del Adviento, que empieza el 17 de diciembre, siempre va a terminar antes de las primeras vísperas de Navidad, que se celebran en la tarde del 24 de diciembre. Entonces, la segunda parte del Adviento empieza el 17 de diciembre y termina antes de las primeras vísperas de Navidad, que se celebran la tarde del 24 de diciembre. Y esos días sí son de una duración fija. Son como una octava antes de Navidad. Durante la primera parte del Adviento, los evangelios
que vamos a, durante, perdón, la primera y la segunda parte del Adviento, los evangelios que vamos a contemplar tienen, diríamos, dos énfasis distintos, pero todos dirigidos a aumentar la esperanza. Empezamos por los evangelios, pero con la advertencia que lo que dirige el sentido de los evangelios en la primera parte es la primera lectura. En la segunda parte tiene algunas especificidades. No sé si estoy tratando de ser lo más claro posible. Entonces empecemos con la primera parte. Si uno empieza a ver las lecturas desde el primer domingo de Adviento hasta el 16 de diciembre, lo que vamos a ver es que se tocan distintos evangelistas. Casi todos los evangelios. Entonces no es como hemos estado avanzando en el tiempo ordinario, que en esta última etapa todavía seguimos viendo en este año del ciclo C, Lucas. No, vamos a ver distintos evangelistas y vamos a ver pasajes del evangelio que corresponden a la vida pública de Jesús. Pero siempre en la primera parte, las primeras lecturas van a ser del profeta Isaías. Y por eso es que cuando se nos menciona a los personajes del Adviento, se mencionan a tres personajes: a Isaías, a San Juan Bautista y a la Santísima Virgen María. En la primera parte del Adviento, es decir, hasta el 16 de diciembre, ese primer personaje es Isaías, el profeta Isaías. En la segunda parte del Adviento, ya la primera lectura tiene distintos, no solo profetas, sino también hay lecturas del Nuevo Testamento. Aparecen otros profetas del Antiguo Testamento, Jeremías, Ezequiel. También aparecen pasajes de San Pablo. Pero los evangelios todos están vinculados a la primera venida del Señor en el acontecimiento del nacimiento de Jesucristo en Belén de Judá. Eso puede hacernos creer que el Adviento es preparación para la Navidad. Lo que quiere hacerse notar es que en esa segunda parte se nos quiere señalar, diríamos de una manera concisa, a los pobres de Yahvé, a los humildes del pueblo de la primera alianza, que fueron los únicos que reconocieron la venida del Señor y que estuvieron preparados para la primera venida del Señor. Entonces podríamos señalar de manera genérica y en conexión con los temas que hemos venido tocando en estos últimos jueves, que están en conexión con el que estamos tocando el día de hoy, que es la preparación para el Adviento, tiempo para crecer en la esperanza. Nosotros podríamos decir que el reinado de Jesucristo, el combate espiritual para que podamos acoger al Rey, necesitan crecer
Las criaturas que quieren acoger al Señor y librar ese combate para que el Señor reine, necesitamos las virtudes de la humildad y de la mansedumbre. Entonces nosotros podemos señalar que lo que se nos presentan en los evangelios está en la clave hermenéutica de la mansedumbre y la humildad, que es lo propio de los pobres de Yahvé y que también de alguna manera se presentan en la primera parte del Adviento, pero en una lógica, siempre teniendo en la primera lectura a Isaías, en una lógica de promesa-cumplimiento. Lo que está prometido, lo que se espera, lo que esperaba, lo que anunciaban los profetas, en este caso Isaías, se cumplen en el Evangelio, en la persona de Jesucristo, que viene manso y humilde. Y entonces, como comprendemos, la figura de Isaías es muy importante en el tiempo de Adviento. Porque a lo largo de todo el año litúrgico, nosotros leemos pasajes de Isaías. Todo el año litúrgico. Lo leemos en el tiempo ordinario, vemos pasajes de Isaías en el tiempo de Cuaresma, también y especialmente vemos pasajes de Isaías en la última parte de la Cuaresma, que es la Semana Santa. Lo vemos incluso dentro del mismo triduo pascual. También vemos pasajes de Isaías a lo largo del tiempo ordinario, pero como lo vemos en Adviento, no es comparable. Vemos mucho más. No hay ninguna época del año donde tengamos aproximadamente 3 semanas viendo todos los días pasajes de Isaías. Pero para comprender esto, es muy importante conocer un poco al profeta Isaías y conocer el contexto que se nos presenta a través del profeta Isaías en la historia del pueblo de la Primera Alianza. Y esa relación en lo que vive el pueblo de la Primera Alianza en tiempos de Isaías está muy en relación con las prefiguraciones antes de la segunda venida del Señor, que de alguna manera estamos viendo en estos días finales del tiempo ordinario. Hacia el final del tiempo ordinario, en esta semana 34ª y en la semana 33ª, nosotros estamos contemplando una mirada, diríamos, escatológica. En este año, no en todos los años es igual, pero siempre hay esa mirada escatológica. En este año, esta mirada escatológica los domingos la estamos haciendo con San Lucas, pero siempre los días de semana, todos los años lo hacemos con San Lucas. Este año, domingo y días de semana es San Lucas. Otros años, el próximo año, es decir, a partir del día sábado en la tarde, nosotros empezaremos un nuevo año litúrgico y un nuevo ciclo. Ahora estamos en el ciclo C. Así se conoce el ciclo C, en el que los días domingos la lectura más presente es la del Evangelio según San Lucas. Empezaremos el ciclo A partir del domingo, y los domingos la lectura
más frecuente los días domingos será la de San Mateo. El siguiente año será ciclo B y el evangelista que nos acompañará los días domingos será San Marcos. Y en este año sé que estamos acabando ha sido San Lucas. Y entonces les decía que nosotros hemos contemplado el domingo 33º un pasaje del capítulo 21 de San Lucas, que es el discurso escatológico de San Lucas, que tiene sus paralelos en Mateo 24 y 25 y en Marcos 13. Es decir, es el discurso que hace Jesús cuando llega a Jerusalén, luego de purificar el templo, contempla con los discípulos la belleza del templo y Jesús dice que ese templo va a ser destruido. San Juan nos va a precisar que se refiere a su cuerpo, también al templo. Y entonces aparece un sentido claramente escatológico que habla en los evangelios de 3 acontecimientos simultáneamente. Disculpen si de repente alguien se está perdiendo en estas cosas que les estoy diciendo porque no logro ser tan ordenado. Si es que algo les queda confuso de lo que estoy mencionando, lo pueden anotar y preguntar al final. Pero en este punto de lo que estoy comentando es la relación entre el final del año litúrgico y el nuevo año y el tiempo de Adviento, para tratar de entender la figura de Isaías y cómo este profeta enseñó al pueblo de la primera alianza y nos enseña a nosotros a crecer en esperanza. Y eso es lo que quiero mencionarle con estas referencias, diríamos, un tanto litúrgicas para entender cómo el Espíritu Santo a través de la Iglesia nos hace ese camino con Jesucristo. Y entonces, les decía que hacia el final del año litúrgico, todos los años, se hacen lecturas escatológicas, los domingos, en lo que corresponda al año en que se toque, año C como el que terminamos, año A como el que vamos a empezar, o año B como el subsiguiente. Y entonces hacia el final del año siempre uno lee los capítulos, los días domingos que corresponden al discurso escatológico de Jesús, que está contenido, repito, en el capítulo 21 de San Lucas, capítulo 24 y 25 de San Mateo y 13 de San Marcos. Pero este año estamos con San Lucas. Y siempre también, las 2 últimas semanas del año litúrgico, en los años pares, como este año 2022, siempre leemos el libro del Apocalipsis. En los años impares combinamos con la lectura de los Macabeos, del libro de los Macabeos. Entonces hay que entender, diríamos, estos 2 orientaciones en la revelación. Y yo quisiera que lo hagamos a partir del Adviento y de la enseñanza de Isaías. Y para eso es importante ubicar en la historia de la salvación, en el pueblo de la primera alianza, el ministerio profético de Isaías. Isaías es el profeta que va a advertir al pueblo de la primera alianza en relación a las falsas esperanzas. En un tiempo en que el pueblo de la primera alianza se está mundanizando, quiere acomodarse al mundo,
Eso primero va a ocurrir en el reino del norte de manera más flagrante. Ustedes saben, nota al pie, que a la muerte de Salomón, el reino de Israel, unificado por David, se divide en dos. El reino del norte, que se llama Israel, y el reino del sur, que se va a llamar Judá, donde está la ciudad de Jerusalén. El reino del norte se va a mundanizar, va a querer acomodarse a las prácticas de las potencias vecinas. Dos potencias, diríamos, mundanas, dos imperios son muy hegemónicos en esos tiempos. Estamos hablando alrededor del siglo VII antes de Cristo, hasta el siglo IX antes de Cristo. Entonces esos dos imperios son Asiria y Caldeo-Asiria, que luego va a ser derrotada por los persas y medos. Y entonces Isaías ejerce el ministerio profético en ese periodo, en un periodo de confusión, donde los, diríamos, jefes del pueblo de la primera alianza han disminuido, han decaído en la fe, se han entibiado, podríamos decir, se han mundanizado y están pensando solamente en su bienestar pasajero. Y en consecuencia emergen las tentaciones para las alianzas políticas, para buscar sus seguridades en lo económico y en sus propias fuerzas, ya no en el Señor. El Señor ya no es el Señor y Rey, sino que la fe, las prácticas y el servicio en el templo son utilitarios y funcionales a sus expectativas, diríamos a sus esperanzas pasajeras y temporales. No esperan en Yahvé, en todo caso, Yahvé y los sacrificios en el templo sirven para complementar, entre comillas, lograr la adhesión del pueblo, pero no es algo que ni los sacerdotes, ni los sumos sacerdotes, ni los reyes, los gobernantes, ni las sectas en que se va a ir dividiendo el pueblo van a tener en común y como prioridad, y van a surgir una serie de desviaciones. Entonces, Isaías anuncia que eso es un error, e Isaías anuncia que si no hay conversión, vendrá el desastre. Anuncia el exilio a Babilonia. Y entonces el libro de Isaías, que tiene 66 capítulos, en los primeros 39 capítulos que se conocen como el primer Isaías, justamente sirven para denunciar y llamar la atención acerca de las falsas esperanzas y recordar que hay una sola verdadera esperanza, que es en Yahvé. Y entonces esa primera parte del libro de Isaías, que se conoce como el primer Isaías, va a terminar en el capítulo 39 con el exilio en Babilonia. Entonces, a partir del capítulo 40 hasta el 55, nos va a presentar todo lo que se refiere a lo que ocurre en el pueblo de la primera alianza durante el exilio, que es alrededor de 70 años, donde ya no es
diríamos, buscar que advertir acerca de las falsas esperanzas, porque las falsas esperanzas mostraron justamente que eran falsas, todas esas supuestas alianzas políticas, y no la conversión y volver y poner su confianza en Yahvé. Lo que busca la segunda parte es que el pueblo entienda qué ha pasado, porque el pueblo no logra entender. Han matado a los sacerdotes, han destruido el templo, los caldeos, asirios. Nabucodonosor ha profanado el templo, han asesinado a sus gobernantes, han llevado a la gente más fuerte, más joven, con mayores capacidades como esclavos a Babilonia. Y entonces es un tiempo de mucha, diríamos, confusión, de una dificultad muy grande para reconocer la presencia del Señor. Y entonces Isaías va a llamar a la consolación. O mejor, el Señor a través de Isaías va a consolar al pueblo, tratando de que entiendan que lo que ha ocurrido es consecuencia de su infidelidad, pero que el Señor los hará regresar. Regresarán, volverán a Jerusalén. Y eso efectivamente ocurrirá. De eso trata la segunda parte, el segundo Isaías, que es del capítulo 40 al 55, y que tiene que ver con el pasaje del libro del Apocalipsis que hemos visto justamente el día de hoy. Si ustedes recuerdan el pasaje de la primera lectura del libro del Apocalipsis de hoy jueves, de la 34ª semana del tiempo ordinario que hemos leído hoy, que corresponde al capítulo 18 del libro del Apocalipsis y otro fragmento del capítulo 19 del Apocalipsis, pronuncia ese grito: cayó la gran Babilonia. Efectivamente, Babilonia, hay que entender lo que significa, y eso fue profetizado por Isaías. Esas palabras, cayó Babilonia, las pronuncia Isaías cuando consuela al pueblo. Y entonces conviene hacer, permítame la digresión, para que entendamos cómo el Señor nos hace crecer en esperanza a partir de la experiencia del pueblo de la primera alianza, pero también en el ministerio de Jesucristo y en la plenitud de los tiempos a partir de la encarnación, y cómo en el tiempo de Adviento eso se nos quiere presentar. Vuelvo nuevamente con Isaías. Entonces Isaías, disculpen si es un poco denso, Isaías hace ese grito que hemos escuchado hoy en el capítulo 18 y fragmentos del 19 del libro del Apocalipsis, la lectura de hoy jueves de la 34ª semana. Cayó Babilonia. Y entonces hay que preguntarse qué significa Babilonia. Y para entender a Babilonia, nosotros teníamos en días previos esa charla de las dos ciudades. Y entonces Babilonia representa la ciudad orgullosa, la ciudad soberbia, la ciudad que se rebela contra Dios, que ignora a Dios. Diríamos la ciudad, entre comillas, de un humanismo antropocéntrico. Dios no es el rey en esa ciudad.
Los reyes en esa ciudad son los hombres. Los hombres como en los imperios caldeo, asirio y asirio, y también en el persa, y también en el romano, y también en el griego se consideran dioses. Y podríamos decir también ahora, se consideran todopoderosos, no tienen que rendir cuentas a Dios, se consideran dueños, se apoyan, como veíamos cuando hablábamos de la ideología del progresismo, en la supuesta ciencia, en la tecnología, en la política, en el poder económico, en las fuerzas humanas, para, entre comillas, resolver cualquier problema que se pueda presentar. Pero resulta que esa mirada, esa visión cae, se derrumba. Pero eso se nos presenta en la revelación desde el principio. Después del diluvio, se nos relata en el libro del Génesis que en el territorio que corresponde a lo que posteriormente va a ser Babilonia, se va a construir la Torre de Babel, que hace referencia a Babilonia, que va a querer llegar al cielo con las propias fuerzas humanas. Pero también cuando se nos menciona posteriormente la historia de Abraham, la de su padre Terah, ellos salen de Ur de Caldea, que es el antecedente de Babilonia. Dejan ese lugar del politeísmo, del paganismo, porque escucha Abraham la voz del Señor que lo llama y le promete una tierra que él no conoce, la tierra prometida. Esa tierra prometida es la tierra donde debería reinar el Señor. Y el pueblo de la primera alianza, luego de las vicisitudes de los patriarcas de Abraham, Isaac, Jacob, sus hijos, ya en Egipto con Moisés siglos después, son liberados para ir a esa tierra prometida. Pero, como vemos en tiempos de Isaías, el pueblo no puede ser fiel, no logra ser fiel. Y entonces el Señor suscita profetas como Isaías para que le adviertan al pueblo. Pero en el combate espiritual, librado por Jesucristo, que se nos presenta en el tercer Isaías, en la figura del siervo de Yahvé. Y nosotros, no en el tiempo de Adviento, sino en el tiempo de Cuaresma durante la Semana Santa, contemplamos en la primera lectura del lunes santo, del martes santo, del miércoles santo y del viernes santo, en las primeras lecturas los cánticos del siervo de Yahvé, de los que habla Isaías en su tercera parte, es decir, a partir del capítulo 55 al capítulo 56. No aparece explícitamente en las lecturas de Isaías que se nos presentan en la primera parte del Adviento, pero aparecen en la segunda parte del Adviento como Jesús, que es el siervo, el verdadero siervo que esperaban, que es el rey, como celebrábamos el domingo, que reina en la cruz, manso y humilde. Y entonces entendemos que el Adviento es el telón de fondo para la vida de fe, para la vida de todo bautizado de la iglesia peregrina y de la humanidad entera, y por eso es como empezamos el año litúrgico. Y nos llama a la esperanza, y la esperanza es Jesús. Es el siervo doliente, que ya venció, que ya vino, que viene en presente continuo y que un día vendrá. Y entonces, en la lectura del Evangelio de hoy, capítulo 21 de San Lucas,
se nos presenta estos fragmentos que continuaremos leyendo hasta el sábado del capítulo 21 de San Lucas, diríamos, esas señales de esperanza para reconocer la venida gloriosa del Señor, que un día vendrá. Y esas señales que están presentadas ya no por uno de los profetas del Antiguo Testamento, sino por el mismo Jesucristo, que hace referencia a los profetas del Antiguo Testamento y habla simultáneamente, como les mencionaba, en ese discurso escatológico del capítulo 21, de su propia pasión y muerte y resurrección gloriosa y ascensión a los cielos. Habla también de la destrucción de Jerusalén, que va a acontecer hacia el año 70 después de Cristo, cerca de 30 años, un poco más de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, donde Jerusalén fue devastada, donde el templo fue destruido. Hasta el presente ese templo, reedificado por Herodes, hasta ahora solo queda un muro. Y el pueblo de la primera alianza perdió su territorio, perdió la tierra prometida y solo han sido restituidos hacia la década del 40 del siglo pasado, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando vuelven a Palestina, pero no tienen como capital Jerusalén. Es decir, todavía seguimos esperando la venida gloriosa del Señor. Y podemos ver la diferencia clara de cómo esperar al Señor con Jesucristo, reconociéndolo como Rey y Señor, o esperar no reconociendo a Jesucristo como el Señor, como el Mesías esperado, y esperar a otro, o no esperar a nada sobrenatural, no esperar la acción de Dios, sino simplemente quedarnos en los esfuerzos humanos, en un mundo neopagano donde el Señor ha sido desplazado del corazón de los hombres, repitiendo el error del pueblo de la primera alianza. Y entonces comprendemos lo que esos signos escatológicos representan, porque son los mismos que se presentaron en el pueblo de la primera alianza, antes y durante el exilio en Babilonia, y por eso vemos que es tan importante esa ciudad orgullosa que se levanta contra la ciudad de Dios, de las que nos hablaba San Agustín y que comentamos el jueves que tocábamos el tema de las dos ciudades. Entonces, yo podría decir, ya hemos empezado a hablar de cómo crecer en esperanza en todos estos jueves precedentes, porque en realidad la vida de fe no es fe verdadera, sino es una fe que está con una esperanza firme en la venida gloriosa del Señor. Y si no esperamos la venida gloriosa del Señor, nuestra fe es una fe vana, es una fe centrada en falsas esperanzas y en consecuencia fácilmente podremos ser engañados o nos autoengañaremos y no esperaremos en el Señor. Y por eso, queridos hermanos, seguir esta dinámica de las promesas, que muchas de las que en los pasajes de Isaías están referidos a la venida gloriosa del Señor y a la venida del siervo sufriente de Jesucristo, que ya empezó a reinar, pero que espera que nosotros participemos de su reino. Y para participar de su reino necesitamos ser purificados de las falsas esperanzas que adulteran nuestra fe, y eso es solo posible si nos damos cuenta que el combate espiritual
el combate que libró Jesucristo Rey en su Pascua, que relata el tercer Isaías en el siervo de Yahvé. Ese combate fue un combate del siervo manso y humilde. Y si nosotros no vigilamos nuestra vida de fe y no vigilamos la gravedad de la soberbia, que es lo opuesto a la humildad, y de la ira, que es lo opuesto a la mansedumbre, y cuando decimos la soberbia estamos hablando de los 7 pecados capitales. Porque sin humildad no podemos tener verdadera fe, pero sin humildad, es decir, con soberbia, buscaremos lo pasajero, la codicia del tener y no el de crecer en la vida nueva de hijos de Dios. Y entonces las cosas de Dios nos parecerán poco, pequeñas, insignificantes, supletorias, secundarias, y solo acudiremos a ellas cuando nada en este mundo pueda responder a nuestras expectativas de vida. Y por eso es común que las situaciones dolorosas, algunas personas, no todas, puedan vivir una profunda conversión y empezar de nuevo. Porque también sabemos que el dolor y el sufrimiento producen desesperación y muchas veces llevan a las personas a renegar de Dios, como veíamos en ese crucificado que le decía el Señor en este pasaje de San Lucas del día domingo, igual que los enemigos, bájate, si eres el Mesías, si eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos. Es decir, rechazar la cruz, rechazar la salvación como el designio del Padre en Cristo Jesús nos lo ha revelado, y pensar que nosotros, organizándonos políticamente, socialmente, haciendo alianzas, activismos de distinto tipo, vamos a resolver, entre comillas, los problemas temporales, igual que ocurrió en el pueblo de la Primera Alianza. Porque el pueblo de la Primera Alianza rechazó a Isaías, rechazó a Jeremías, porque antepuso su ideología política, sus pactos y acuerdos políticos, y no era capaz de darse cuenta que Asiria y Caldeo-Asiria, Babilonia y Persia eran formas de purificar su infidelidad. Y nosotros tenemos que preguntarnos ahora, ¿cuáles son nuestras falsas esperanzas? Y qué peligroso es creer que nosotros estamos llamados a hacer luchas políticas fratricidas y olvidarnos que el enemigo no es ninguna criatura humana. Y entonces los activismos políticos, las adherencias o adhesión o empatías con ideologías, sea las que fueran, son mecanismos de confusión, de engaño, para que se edifique la Babel, la Babilonia, que va a caer. Pero claro, uno puede creer que no es así, que ese poder es muy grande y entonces uno adorará a las bestias, a la bestia del mar y a la bestia de la tierra. Y entonces entendemos un poco mejor este libro del Apocalipsis, entendemos mejor esos 7 sellos, ese libro, ese pergamino con 7 sellos que nadie podría abrir y solo pudo ser abierto por el Cordero degollado, y como en los primeros 4 sellos lo que se producen son se presentan los 4 jinetes. El primero, el jinete blanco, que representa a Jesús.
El segundo, el jinete rojo, que representa a la guerra, a la violencia. Luego el jinete negro, que representa la falsa justicia. Y luego el jinete amarillo, que representa el hambre, la guerra, las enfermedades. Pero igual que en el pueblo de la primera alianza, nos puede pasar lo mismo, que no entendemos. Y entonces creemos que tenemos que tener una militancia para, entre comillas, usar la fe para un activismo político. Y entonces cometeremos el mismo error. Luego del cuarto sello, en el quinto sello se presentan a los mártires debajo del altar, en el cielo, que claman justicia y venganza. Porque el ser humano muchas veces es engañado por su deseo de justicia. Y muchas veces es engañado cuando quiere tomar la justicia por sus propias manos, sin Dios. Y ocupamos el lugar de Dios porque nos erigimos en jueces de los demás, usurpando lo que le corresponde solo a Dios. No en el juicio de los actos humanos, sino en el juicio de las personas. Y entonces toda división es contraria a la voluntad de Dios. Y se produce cuando nosotros despreciamos a algunas personas humanas, porque consideramos que están equivocados, que son pecadores, que son corruptos, y entonces podemos creer que esos son nuestros enemigos, como le pasó a los fariseos en tiempos de Jesús. Pero como también en la etapa contemporánea, ya en plena, diríamos, posmodernidad, en esta etapa de este neomarxismo cultural, este filósofo, Teodoro Adorno, se pregunta, ¿cómo es posible que los seres humanos podamos alcanzar la justicia? A lo más y en el mejor de los casos podría hacerse justicia en una situación ideal entre las criaturas humanas vivas en algún momento de la historia, cuando supuestamente se instaurara ese régimen justo entre las criaturas humanas. Pero ¿cómo podríamos hacer para reparar las injusticias de todos los que ya han partido? Y entonces él mismo se responde. La única forma en que eso se podría lograr es si es que habría resurrección. Y el único que habla de resurrección y el único que ha resucitado es Jesucristo. Y entonces, si nosotros verdaderamente deseamos justicia, el único que puede hacer justicia es Jesucristo. Pero si rechazamos la resurrección o pensamos como los fariseos que la resurrección es la extensión de la vida actual, pero sin problemas, como imagina Teodoro Adorno, y no nos damos cuenta que la vida gloriosa a la que estamos llamados es una nueva creación. Es un reinicio en Cristo Jesús. Y que solo en Él tenemos palabras de vida eterna, nosotros vamos a buscar en la ciencia, en la tecnología, en la política, en personajes humanos, en líderes, en enfrentamientos de distinto tipo en las criaturas humanas, edificar el paraíso en la tierra, y esa es la tentación satánica.
Y entonces el Adviento es para que nos demos cuenta que al único que podemos esperar, el único que puede hacer justicia, es Jesucristo. Y Jesucristo, la justicia de Jesucristo es el perdón, y la venganza de Jesucristo es la conversión. Él no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva. Pero cuando nosotros queremos ocupar el lugar de Jesucristo, nos vamos a desesperar. No vamos a tener esperanza. Entonces vamos a pensar, qué barbaridad, cuántos problemas, cuánto mal hay. ¿Cómo está avanzando el mal? Y vamos a creer que Jesucristo no reina. Vamos a creer que Jesucristo ha sido derrotado y vamos a ser predicadores de las malas noticias y no del Evangelio y la buena noticia. Y entonces buscaremos soluciones humanas. Entonces nos llenaremos de falsas esperanzas. El Adviento es para ser purificados de esos engaños, que como creo todos podemos comprender, se acumulan día a día en el corazón de todos nosotros, y por eso necesitamos esa purificación que este tiempo de gracia nos ofrece. Y por eso, queridos hermanos, es que este tiempo ordinario al final del año, antes del Adviento incluso, nos presenta en el epílogo del libro del Apocalipsis esa esperanza firme que tenemos en Jesucristo. Yo atestiguo al todo el que escuche estas palabras, dice en los últimos versículos de este libro del Apocalipsis. Si alguno añade algo a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguien quita algo a las palabras de este libro, esta profecía le quitará Dios su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, como está escrito en este libro. Dice el vidente. Y el Señor antes dice, yo Jesús soy la raíz y el linaje de David, la estrella brillante de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, Maranatá. Y el que escucha diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera tome gratis el agua de la vida. Y por eso es que nosotros tenemos que examinarnos acerca de nuestras falsas esperanzas, de nuestros temores, y cómo de una u otra manera en nuestros actos cotidianos, a veces públicos en los miembros de la iglesia, mostramos que somos fácilmente seducidos por nuestros propios criterios, y por eso es tan importante pedir la gracia de la humildad y de la mansedumbre, que son las virtudes que adornan a los hijos de Dios, como nos enseña Santo Tomás de Aquino. Es lo propio del don de piedad, el don del Espíritu Santo, que muchas veces se disfraza de falsas devociones, de la búsqueda de soluciones meramente humanas. Pero cuidado, eso no significa que nos desentendemos de los problemas inmediatos. No significa que nos desentendemos del dolor y del sufrimiento que vemos a nuestro alrededor y que pasamos de largo, como reclamaba Pablo a los tesalonicenses, el que no trabaja no come, pero el trabajo no solo es el trabajo para obtener los bienes pasajeros, sino el trabajo para crecer en la fe, en la esperanza y en una caridad ardiente.
Queridos hermanos, yo me voy a detener acá. Yo no sé si es que he logrado darles algunas pautas que nos ayuden a reconocer cómo el momento nos va a ayudar a crecer en esperanza. Cortó en algún momento. Sí, Padre Augusto tuvo Les problemas con decía su que, conexión bueno, y se cortó. que les estaba diciendo, y no sé si es que ahí me quedé hasta donde escucharon, que nosotros tenemos que purificar las falsas esperanzas, porque no puede haber otra esperanza que sea la esperanza de la venida de Jesucristo. Pero para eso necesitamos reconocer a Jesucristo que viene, manso y humilde, en sus sacramentos, en su iglesia, por antonomasia en la Eucaristía, pero también presente en nosotros y en nuestros hermanos, incluso en aquellos que, esclavizados por el pecado, aparecen como personas desahuciadas de Dios. Pero no olvidemos que para el Señor nada es imposible y Él quiere la conversión de todos y viene para salvarnos a todos. Y por eso es que nosotros tenemos que comprender que Jesucristo viene a reunir lo disperso y que incluso en medio del mal, incluso en medio de todas esas desviaciones que puedan haber a distintos niveles en la fe, el Señor tiene el poder para escribir derecho en renglones torcidos, como comentábamos también en relación a las pruebas y tribulaciones, con ocasión de la pandemia, pero también ahora con todas estas consecuencias de distinto tipo que se presentarán como consecuencia del odio, de las codicias, de los enfrentamientos, de la guerra. Y entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que ser esas personas que el Señor quiere que nosotros seamos sus testigos. Y para eso necesitamos mantenernos en la oración y pedir la gracia, pedir que este tiempo de gracia nos sirva para crecer en la humildad, para que podamos realmente reconocer lo que tenemos en nuestro corazón, de nuestras propias, diríamos, análisis y comprensión de lo que acontece en la vida presente, en los signos de los tiempos, en la vida familiar, nacional o internacional. Que el Señor es el Rey, que Él no se ha desentendido, que Él no nos ha abandonado, que todas estas cosas que acontecen son parte de su designio providente, pero nos sirven de prueba para mantenernos perseverantes en la oración con las lámparas encendidas y las alcusas de aceite. Y cuando nosotros pasamos por desapercibido ese aspecto fundamental de nuestra peregrinación, fácilmente vamos a caer en el engaño y la desesperación y en el enfrentamiento. No vamos a ser como esos pobres de Yahvé. Y por eso es que la segunda parte del Adviento
se nos va a presentar la figura de José, de Zacarías, de Isabel, de Juan Bautista y sobre todo la de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Y entonces encontremos en ellos y en este tiempo de gracia la luz que necesitamos para que no se oculte la luna ni para que el sol se oscurezca, sino que el Señor brille en nosotros y nosotros seamos luz de Cristo en medio de las tinieblas de este mundo y la confusión que reina en muchas personas y también entre nosotros, que el Señor nos dé la luz para que podamos reconocerlo a Él, que viene a acogernos y así estar preparados para que sea lo que ocurra primero, en algún momento de nuestra peregrinación terrena, Él venga glorioso y cuando sea juez, sea misericordioso para que podamos participar del banquete de las bodas de Cordero en la patria celestial. Yo, queridos hermanos, me voy a detener acá y si hubiera algún comentario o pregunta, tal vez podríamos tener algún intercambio. Muchas gracias por su paciencia. Sí, padre, tenemos varias consultas, voy a tratar de unirlas para no tomar mucho tiempo. Eh, Nos habló acerca de las tentaciones satánicas y también de las falsas esperanzas, padre. En esto hay un comentario. Padre, a muchos nos ha apenado la noticia de una monja italiana que había profesado votos perpetuos, quien se había hecho famosa después de ganar un concurso de canto. Bueno, apareció con un aspecto totalmente cambiado. Puede que su decisión haya sido consecuencia de no creer en el discurso escatológico y de paso, padre, de repente explicarnos a aquellos que no hemos escuchado mucho esta palabra, a qué hace referencia a lo escatológico. A ver, nosotros no juzgamos a las personas, ¿ya? Ni a esta religiosa, ni a los sacerdotes, ni a los clérigos que en algún momento dejan el ministerio. Entonces nosotros ponernos a agarrar piedras y empezar a juzgar a las personas, creo todos coincidimos, no es la actitud adecuada. Sin embargo, eso no significa que uno justifica todo acto. Pero nosotros tenemos que entender que en ese combate espiritual, si es que nosotros hacemos de nuestra vida no una vida de oración, sino que nos escondemos del Señor y nos dejamos seducir por el mundo, entonces nosotros fácilmente podemos traicionar al Señor. Cualquier criatura humana y ninguno de nosotros es excepción. Y por eso es necesario la oración. Por estas personas que como esta religiosa están llamados a ser signo justamente de la vida nueva de hijos de Dios más allá de la vida presente. Lo escatológico alude al final de los tiempos, a las cosas últimas. Es decir, al más allá, diríamos. Y lo temporal es el más acá. Si nosotros vemos y creemos que todo es el más acá, nos mundanizamos. Si nosotros creemos que el más acá, el mundo, no tiene nada que ver con lo celestial, con lo eterno, con la casa del Padre, con el reino de Dios, entonces nos desorientamos. Y por eso es que en la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios, el pueblo de la nueva alianza, pueblo sacerdotal, hay tres estados de vida. Los religiosos, como esta persona que usted menciona, los clérigos, como el que les habla, y los laicos. Todos llamados a la santidad.
todos llamados a ser testigos del Evangelio, todos llamados a librar el combate espiritual y a reconocer las seducciones y los engaños del mundo, que el príncipe de este mundo permanentemente promueve de distintas maneras, a nivel macro por sus ideologías y a nivel micro por las seducciones, las tentaciones de los bienes pasajeros, de las cosas creadas que nos pueden hacer olvidar al Creador. No es que ser religioso es mejor que ser laico, no es que ser clérigo es mejor que ser laico. Es más, la Iglesia concede en algunos casos que algunas personas que por inmadurez o de manera, diríamos, inválida, accedan tanto al sacramento del matrimonio como al sacramento del orden, como al sacramental que es la vida religiosa, puedan, diríamos, ser dispensados. Pero lo que la Iglesia no puede dispensar ni en ningún miembro de la Iglesia, ni en ninguna criatura humana, es que todos estamos llamados a la misma vocación, y es a la santidad, a la casa del Padre. Entonces, en esta persona, en esta hermana, si es que esta persona, que yo no conozco su historia y he visto simplemente algunas fotos que han puesto, pero no conozco las circunstancias de lo que ha acontecido en esta persona. Si esta persona busca la santidad incluso como laica, entonces será testigo del Evangelio. Pero si es que en esta persona lo que se ha producido es diríamos, un rechazo a Jesucristo, o un rechazo a la fe y a la revelación, entonces necesitamos orar insistentemente por esta persona. Igual que cualquier otra persona que estuviera en una situación análoga. Y darnos cuenta que si es que eso ha acontecido, es porque en realidad a nosotros, como comunidad orante, no estamos ayudando a los que están más expuestos a estas seducciones del mundo, puedan en el momento de la tentación poder vencer, porque el Señor no nos ha liberado de la prueba de la tentación. Lo que nosotros tenemos que pedir es no caer. Entonces, como no conozco el caso específico, en qué consiste, podría responder solo de manera genérica y decirles que esto que ocurre, lo que nos está llamando es que nos falta oración. Que nosotros estamos divididos y distraídos. Y de repente creemos que los dones que el Señor nos da, el tiempo que es un don de Dios, lo estamos desperdiciando, derrochando, porque en lugar de darnos cuenta dónde está el combate, nos convertimos en opinólogos, en jueces de todas las otras criaturas humanas, y no nos damos cuenta que si es que hubiera una verdadera conversión en nosotros, nosotros podríamos ser testigos que ayuden a muchas personas para que se acerquen más al Señor. Y eso siempre empieza en primera persona. Entonces, más que pensar y qué está pasando con este, con otro, nosotros tenemos que decir, ¿cómo estoy yo? Y si es que estoy preparado para el juicio de Dios. Porque cuando el Señor venga, en su gloria y majestad vendrá como juez.
Ok, padre, muchas gracias. Otra consulta es, padre, en mi parroquia han iniciado la bendición de las coronas del viento. ¿Podría explicarme sobre la importancia de esto y a la vez el por qué bendecimos los objetos religiosos? Tengo unos niños en casa que me hicieron la consulta y mi respuesta fue muy tibia. No sé cómo podría explicarse. La corona de Adviento es una tradición piadosa que nos ayuda a estar vigilantes en este tiempo, que es un tiempo breve. Tiene una serie de, diríamos, signos que tienen significados profundos que nos ayudan a entender la espiritualidad del Adviento. Por ejemplo, al ir progresivamente encendiendo las velas, significa que cada vez conforme nosotros nos acercamos más a Jesucristo, se produce en nuestro corazón una más profunda conversión, tendremos más luz para reconocer al Señor que viene. Además, el color verde nos significa justamente esa esperanza, esa vida, ese verdor, que en lo natural y en lo sobrenatural nos ha manifestado el Señor desde la creación y desde la creación del hombre y sobre todo en la nueva creación que es Jesucristo. Pero además, al encender cada vela en familia, cada domingo, la familia puede hacer oración, puede reflexionar acerca del Evangelio y puede y debería llegar a la conclusión que lo que se necesita es volver a Jesucristo, purificar nuestras falsas esperanzas. Nosotros vivimos una dificultad, como lo mencionaba al inicio, en relación a que la Navidad, el tiempo de Navidad y sobre todo la celebración de la Navidad, se ha comercializado. Y entonces mucha gente cree que la Navidad es una fiesta, dice, de los niños. Pero se refiere a los niños de poca edad. No una fiesta para crecer en la humildad, sino una fiesta para ofrecer regalos y halagar a los niños pequeños como promueve el mundo en sus campañas publicitarias y de mercadeo. Y entonces no se ve este tiempo, ni el Adviento, que no es conocido por el mundo, ni la Navidad como un tiempo de conversión, como un tiempo para crecer en la humildad, para hacer más oración, para acudir a la misa, para prepararnos con una buena confesión sacramental. Y entonces cuando se nos dice, no, es una fiesta familiar, es un reencuentro meramente humano, horizontal, entonces no es que esté mal el que se puedan hacer obsequios y presentes entre las personas o a los niños. No está mal que puedan haber reuniones familiares, porque la familia y los niños son signo de esperanza y la familia es ese, diríamos, esa comunión en la que el Señor quiere que se manifieste su amor. Pero cuando nos dejamos llevar por la lógica del consumo, del gasto, y creemos y olvidamos que quien ha nacido en un pesebre, ignorado por todos los que lo esperaban. Hace algunos años yo les decía a otras personas, era común decir, Navidad es Jesús, pero ahora en muchas casas hasta corona de Adviento tienen, pero no tienen un Belén, no tienen una figura de Jesús, de María y de José. Y entonces es necesario, porque sabemos que cualquier práctica devocional puede ser fácilmente adulterada si nosotros dejamos de ser personas de oración o no somos personas de oración y
nos olvidamos que el fundamento de toda la existencia, de todo lo creado y de todas las personas humanas es Jesucristo, que es el Verbo eterno, encarnado, cercano, que se hace pequeño, manso y humilde, para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Entonces, yo, como la iglesia, alentamos a que en cada familia se enciendan las velas cada domingo, como se hace en las parroquias, pero que no se vea simplemente como algo, entre comillas, externo, sino incluso a los pequeños, los más jóvenes, involucrarlos en la oración, alentarlos a la confesión sacramental si están ya en esa edad y ya han recibido el sacramento de la primera comunión. Y eso tiene que empezar por el ejemplo de los mayores, de los padres, acudiendo a la misa dominical y, si es posible, a la misa diaria, porque las lecturas y en este tiempo corto de domingo son pues una mirada muy, muy rápida. Y entonces cada día uno puede detenerse y contemplar la riqueza del amor de Dios manifestado en Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre. Otra consulta es, Jesús reina. ¿Cómo lo podemos hacer notorio en el medio en que nos movemos? Principalmente en nuestra familia, si muchas veces ellos no quieren ver. Nosotros tenemos, ¿cómo lo hacemos notorio? Con el testimonio de nuestra vida. Y el testimonio del reinado de Jesucristo demanda en nosotros ser mansos y humildes. Entonces, si nosotros no enfrentamos a esa bestia que son los pecados capitales, cuya cabeza es la soberbia, y los otros 6 pecados capitales, la gula, la codicia, la lujuria, la envidia, la pereza. Entonces, claro, no vamos a ser buenos testigos. Y entonces, lo que espera el mundo es testimonio de vida coherente, de cristianos que podamos ser realmente testimonio del amor de Dios. Y eso es una gracia que tenemos que pedir. No es algo que podamos alcanzar voluntaristamente. Y entonces, acudamos al Señor, peleemos el buen combate, y para eso veamos a nuestro general vencedor, que es Jesucristo, que es el testimonio de la mansedumbre y humildad. Él, pudiendo haberse puesto como ejemplo de todas las virtudes, Él nos dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y si es que no lo dice, porque es muy importante. Entonces el combate espiritual es para vigilar esas virtudes y retirar todo lo que impida que nosotros podamos acoger al Señor, que viene manso y humilde. Pero si yo no soy manso y humilde, no lo voy a reconocer. Muchas gracias, Padre. Bueno, esas han sido las preguntas. Hay una que otra que probablemente van a profundizar con las pastillas que van a salir de la gran información que usted nos ha brindado. Y bueno, de repente dar la oración de despedida y la bendición. Bueno, vamos a encomendarnos a nuestra Madre Santísima, que es la figura relevante del Adviento. Ella es la criatura, obra más perfecta de la gracia. A ella la celebraremos en esta primera parte del Adviento.
en estas solemnidades que siempre se caen en Adviento, que es la Inmaculada Concepción el próximo 8 de diciembre y a Nuestra Señora de Guadalupe el próximo 12 de diciembre. Y este año empezaremos el Adviento en una fecha mariana también, 27 de noviembre. Vamos a encomendarnos a ella para que ella, con omnipotencia suplicante, nos acompañe con todos nuestros hermanos en la comunión de los santos, en la patria celestial, para que nos ayuden a nosotros, Iglesia peregrina. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias, hermanos. Mucho ánimo. Que Dios los bendiga. Dios mediante, hasta el próximo jueves. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Gracias, Padre. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias, Padre.